utilizar recursos de la computadora, tanto de memoria como de procesamiento, ¿no? Es en este sentido que era bien importante al principio del semestre. Recuerdan que habíamos hecho un diagnóstico de qué es lo que sabían y qué se llamaban las variables dependiendo del lugar donde estaban y por qué todo lo que nosotros declaramos dentro del cuerpo de un método se considera local. Y es porque tiene que ver con su tiempo de vida, ¿no? Habíamos visto también cuando hemos implementado el factorial en BlueJ que estos procesos, a medida que se van llamando, lo único que hacen es generar otras llamadas y generar ámbitos locales de ejecución. Y cuando se termina de hacer todas las instrucciones del proceso, entonces esas ejecuciones también se eliminan o terminan, ¿no es cierto? Sus tiempos de vida. ¿Ya? Son conceptos que hemos estado viendo para entender lo que es la recursividad en el funcionamiento, que en realidad es lo que hace cuando invocamos a algún método cualquiera, sea o no recursivo, sucede lo mismo, ¿cierto? Si invocamos a un método, se va a abrir un espacio local de ejecución de ese método. Y dependiendo de a dónde va o qué otras cosas solicita este método, pues se va a seguir generando espacios locales de ejecución, ¿ya? Ok, la recursividad es un instrumento o un elemento que me permite diseñar soluciones elegantes, ¿de acuerdo? De muy alto nivel de abstracción. Y la correctitud de estos diseños, pues se puede probar un poquito en frío, dando cumplimiento a las reglas, ¿no es cierto?, de correctitud que habíamos visto en la anterior clase, que son 3. Pero también existe un fundamento matemático fuerte y sólido para demostrar que este tipo de pensamiento es correcto, sobre todo para apoyar esa famosa regla del diseño. La regla del diseño rezaba que todo proceso recursivo es correcto bajo la suposición de que la llamada recursiva es correcta, ¿cierto? Entonces, diseñar un buen proceso recursivo va a requerir de habilidades que van a estar fundamentadas en un conocimiento teórico matemático. ¿Ya? Entonces, para poder aprender a razonar, así le llamaremos, soluciones recursivas, nos vamos a apoyar en estos dos instrumentos matemáticos que son la deducción y la inducción, ¿ya? Que me van a ayudar, digamos, a tratar de razonar soluciones pensadas en términos de sí mismo. Entonces, empezaremos por la primera. Ya la deducción es un mecanismo matemático por el cual nosotros podemos, a partir de hechos conocidos y específicos, empezar a encontrar una relación, ¿de acuerdo?, entre estos hechos con la finalidad de deducir un comportamiento general, ¿ya? O resolver o encontrar algún formato de aplicación consecutiva, le llamaremos, para poder encontrar un problema o la definición del mismo problema para un caso general. Usualmente se utiliza deducción para encontrar una fórmula en matemáticas, ¿ya? En el caso nuestro vamos a encontrar una deducción como un mecanismo, la deducción como un mecanismo para encontrar la relación que existe para resolver un problema dado que ya sabemos resolver otro. Y para ello, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de la solución de los problemas para casos bien específicos, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender, por ejemplo, el uso de la deducción? De cómo está descrito tu problema. Por ejemplo, acá vamos a ver este ejercicio que te dice, ¿no? Existe una manera de calcular el cuadrado de un número entero positivo, que se calcula así. Dice, el cuadrado de 1, por ejemplo, se calcula como 1. El cuadrado de 2 se calcula como la suma de 1 más 3. El cuadrado de 3 se calcula como la suma de 1 más 3 más 5. El cuadrado de 4 se calcula como la suma de 1 más 3 más 5 más 7. Y así sucesivamente te dice. Entonces, cuando te dan esta definición, fíjense,
más o menos te están definiendo el problema o el formato de la solución al problema con con la especificación de soluciones particulares del problema, ¿correcto? Entonces te están diciendo cómo resolver el cuadrado de un número entero positivo y te están mostrando, ¿no? Con sucesivos ejemplos particulares, cómo se resuelve este problema, ¿ya? Entonces, acá fíjense, la descripción del problema está en términos de la definición para casos particulares. Y cuando te dice, y así sucesivamente, entonces yo puedo pensar que esto viene así, ¿no es cierto? Si nosotros, bueno, los seres humanos somos inteligentes, entonces nosotros podríamos deducir, y así me dicen, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo deducir? Que el cuadrado de 5, ¿de acuerdo? El 5 elevado al cuadrado sería, si es que nosotros miramos este formato, sería 1 más 3 más 5 más 7 más 9, aparentemente. ¿De acuerdo? Comprobamos. Porque aquí, fíjense, yo podría decir, bueno, 1, este no es primo, ¿no? Pero este es primo, primo, primo. Podría estar en la idea de que son primos más el 1. Pero también la otra cualidad que cumplen estos es que son impares, ¿cierto? Consecutivos. Entonces, si es que viene un consecutivo, sería el 9. Y probaremos. Y tenemos la posibilidad de probar que mi entendimiento es verdad, ¿cierto? Entonces, estoy empezando a eliminar posibilidades de solución en este formato de consecución de la solución del problema. Entonces, aseguramos, ¿no es cierto? 1 más 3, 4, más 5, 9, más 7, 16, más 9, 25. Correcto. Entonces, nuestra deducción a partir de la definición del 1, del 2, del 3, del 4, hemos deducido cómo sería para el 5. ¿Cierto? Nuestra deducción nos ha llevado a pensar que esta es la forma de resolver el problema. ¿Ya? Entonces, sobre la base de qué hemos partido el entendimiento del problema, hemos partido sobre la base de aseveraciones verdaderas. ¿Cómo se consigue 1 al cuadrado? Así. ¿Cómo se consigue 2 al cuadrado? Así. Es verdadero, no es cuestionable. ¿Ya? Y sobre la base de este conocimiento nos hemos animado a deducir, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcularía este 5? Fíjense, este 5 no era conocido, pero por lo que yo estoy mirando aquí parece que es así, ¿correcto? Entonces, a esto se llama deducción. Lo que nosotros entonces vamos a hacer es utilizar este razonamiento para poder plantear soluciones recursivas correctas. Por ejemplo, si me piden, quiero una solución recursiva para este problema, yo tendría que decir lo siguiente, ¿ya? Entonces le voy a decir, yo voy a definir esto como el problema, pro. Y le digo, bueno, esto es equivalente, problema para 1 es 1, ¿correcto? Si me dices que quiero resolver este problema cuando la entrada es 1, el resultado es 1. Si me dices que yo quiero resolver este problema para cuando la entrada es 2, dice que este problema se resuelve así, 1 más 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, le estoy poniendo nombre al problema. Y en este caso mi nombre es medio opa, pero bueno, sirve. Hacer 1 más 3 más 5 aquí, ¿no? El problema se llama problema, ¿de acuerdo? Para no hacernos demasiado lío por el momento. Lo que estoy tratando de mostrarles ahorita es que nosotros podemos abstraer, fíjense, abstraer. Este es el problema dado una entrada 4 y esta es la forma de resolver por definición. ¿Ya? Así están definiendo la forma de resolver. Deducimos y nosotros hemos encontrado esto, fíjense. El problema, la resolución del problema para una entrada 5, por deducción, nosotros, porque somos seres inteligentes, hemos deducido que parece que aquí hay una forma de relacionarnos, ¿cierto? Hay una relación consecutiva y parece que aquí el que le faltaría es el 9. Y yo digo, el que le faltaría. Entonces, fíjense acá, yo tengo otra cosa que puedo observar. Fíjense, para calcular el resultado de este problema para una entrada 2,
Aparentemente, ¿qué necesitamos? Necesitamos utilizar lo que yo ya conocía. Fíjense, uso este y ahí le aumento el 3. Pero para calcular el problema de 3, ¿yo para qué ya voy a sumar 1 más 3 si yo ya sé? ¿Cierto? Esto, 1 más 3, yo ya sé sumar y ese es el resultado aquí que es 4. ¿Cierto? Eso yo ya sé hacer, pero, ¿correcto? ¿Este cuánto es? Este es 9. Y resulta que para que nosotros podamos encontrar el problema con un tamaño de entrada 4, yo ya voy a usar este, que yo ya sé sumar, y le voy a aumentar esto. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, mi principio de deducción aquí me está permitiendo encontrar una relación para resolver, por ejemplo, el problema para una entrada 4, dado que nosotros conocemos estos tres. Pero en realidad, ¿qué es lo único que yo necesito conocer? Que este problema esté resuelto, que me diga 9 y a ese que le aumento un 7. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, es completamente válido hacer lo siguiente. Yo le digo, el problema 1, entonces se puede traducir, fíjense, a que nosotros resolvemos como 1, ¿cierto? El problema para una entrada 1 es 1. Pero el problema 2, fíjense, yo lo puedo resolver, dado que yo ya sé resolver el problema 1, más 3, ¿cierto? Y el problema 1, ¿qué cosa es? Es 1 más 3, ¿no? Y el problema 3, fíjense, yo puedo resolverlo, dado que yo ya sé resolver el problema 2. Este problema yo ya sé resolver y a ese resultado le voy a aumentar 5. ¿Correcto? Y el problema 4, ¿cómo se resuelve? Se resuelve dado que yo ya sé resolver el problema 3 más 7. Y aquí por deducción, nosotros ¿qué habíamos hecho? Por deducción habíamos definido cómo se resuelve el problema 5. Entonces aquí el problema 5, según esto, por deducción, parece que vendría a ser así, ¿no es cierto? Tendríamos que resolver primero el problema 4 y a ese sumarle más 9. ¿Correcto? Entonces, esta parte, fíjense, yo ya no me preocupo, porque yo ya sé resolver el problema 4, ¿cierto? Ya sé cuánto es el problema 4. Para resolver el problema 4, yo tengo que resolver el problema 3, pero yo ya sé cómo se resuelve el problema 3. Entonces, esta forma de hacer la solución para encontrar el cuadrado de un número es completamente válida. ¿Lo ven? ¿Qué es lo único que me tengo que fijar acá? Fíjense, esta parte que yo ya he encerrado, lo voy a volver a encerrar, ¿ya? Toda esta parte, ¿ya? Que está encerrada con rojo, por ejemplo, toda esa parte yo ya sé resolver. ¿Qué es lo único que me faltaría mirarle detenidamente a esta parte? ¿Correcto? Esta parte que tenemos aquí. ¿Qué son esos números? N por 2 menos 1. Son impares, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando quiero resolver el problema para una entrada 2, dice que este tiene que valer 3. Entonces, este 3, fíjense, es equivalente a 2 por 2 menos 1. Este 5 es equivalente a 2 por 3 menos 1, ¿cierto? Entonces, por deducción, este 9 ¿a qué sería equivalente? Este 9 sería equivalente a 2 por 5 menos 1. ¿Correcto? Entonces, esto también, fíjense, ya lo he puesto en términos de mi dato de entrada. Este que tengo yo aquí es mi dato de entrada, ¿cierto? Es eso. Y esto que yo tengo acá, fíjense, ese también es mi dato de entrada, pero menos 1, ¿correcto? Ok. Fíjense, he podido deducir a partir de la definición de 1, 2, 3, 4, cómo se define la solución para el problema 5. Pero aún así, este sigue siendo un caso muy específico. Entonces, ¿qué me queda hacer ahorita? Me queda hacer una deducción para la resolución de un problema general. Entonces le digo, por lo tanto, por deducción, yo puedo decir que para resolver el problema, este problema, para una entrada n, parece que se va a resolver de la siguiente manera. Yo primero tengo que
ir a resolver el problema para una entrada n-1 y a ese resultado le tengo que aumentar el enésimo impar. ¿Y cómo conseguimos el enésimo impar? 2 por n-1. Listo, acabo de encontrar una solución a este problema en términos de sí misma. ¿Y qué pensamiento he utilizado? He utilizado pensamiento deductivo, ¿cierto? He deducido esta forma de resolver, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿verdad? Entonces, en este proceso o en este trabajo que hemos hecho de deducción, siempre tenemos que identificar estructuralmente las partes de mi definición recursiva. Esta que viene a ser el problema, digamos, que no tiene antecedente, que no tiene un antes, le llamaremos, se constituye en la parte básica de la definición. Y en consecuencia, fíjense, ¿quién vendría a ser el caso básico de la función o del problema? Vendría a ser este 1. Entonces, 1 es el caso básico. ¿Qué significa eso? Que el 1 es el caso más sencillo que se puede enviar como dato al problema. ¿Ya? Entonces, el 1 es caso básico. Esta vendría a ser la parte recursiva que cumple la regla del diseño por deducción. Fíjense, entonces, este diseño es correcto por deducción. ¿Ya? Es completamente válido. Y también va a respetar las reglas del progreso, porque fíjense, hemos ido progresivamente razonando la solución. ¿No ve? Entonces, tímidamente primero hemos hecho, a ver, ¿y cómo sería el de 5? Nos hemos dado cuenta, entonces nos hemos lanzado al éxito y hemos dicho que el problema para una entrada n cualquiera, ¿ya? Es esta. Ahora, eso del n cualquiera tiene que estar bien cerrado. Y aquí nos ponemos a pensar. Y para nosotros, ¿quién es ese n cualquiera? Bueno, ese n cualquiera es cualquier n mayor a 0 que es un entero. ¿De acuerdo? Entonces, no había sido para un n cualquiera, ¿correcto? Es para un n que cumple estas condiciones. ¿Ya? Me fijo, ¿qué valores válidos puede tener n? Puede tener 1, 2, 3, 4. El 1 es un valor válido dentro del contexto del problema, sí. Y el 1 es el caso básico, por lo tanto cumple la regla del caso básico. ¿Ya? Cumple la regla del progreso porque fíjense la forma en cómo hemos ido encontrando la solución de un problema sobre la base de otro ha sido de manera progresiva. ¿Ya? Y lo único que hemos hecho es generalizar mi deducción que habíamos encontrado para el problema cuando tenemos una entrada 5. ¿Entendido? Ok, entonces hay muchos problemas que les van a dar la definición así. Entonces no te van a definir textualmente, probablemente te la van a definir así, como está acá. Fíjense, les va a mostrar así se define, así se encuentra. Y te van a dar casos particulares, ¿de acuerdo? ¿Cómo va formándose? Aquí, evidentemente, nosotros vemos que existe una relación repetitiva para poder encontrar los resultados, ¿no? Aquí, a ojo cerrado, vemos que esto se repite aquí, que esto se repite aquí. Entonces, existe una relación entre los problemas ya resueltos y que están descritos en la definición. Cuando tienes esta clase de ejercicios, el instrumento más interesante para diseñar, fíjense, el proceso recursivo es la deducción. Repito, en la deducción usualmente nosotros hacemos uso, o la deducción hacemos uso para encontrar fórmulas. En este caso, ¿para qué vamos a hacer uso de la deducción? Para encontrar soluciones recursivas, es decir, soluciones que dependan de otras soluciones ya conocidas. El otro, para resumir, a ver, en la deducción, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a intentar relacionar casos conocidos, bien especificados, ¿de acuerdo? Vamos a intentar entonces utilizar los resultados de casos previos para poder construir un resultado, entre comillas, un poquito más complicado, ¿ya?
Y sobre la base de eso, cuando empezamos a relacionar así con los casos conocidos, vamos a ir mirando, viendo que las relaciones sean correctas. Entonces, sobre la base de un formato de relación, le llamaremos, vamos a deducir un formato general de solución, ¿ya? Siempre considerando los casos conocidos. El otro mecanismo que es poderosísimo para la recursividad, les cuento que es la inducción. A diferencia de la deducción, la inducción te va a decir, ¿no? O nosotros sabemos resolver un problema para un caso X, ¿ya? Pero la diferencia entre la deducción y la inducción es que ese X es, entre comillas, específico, pero no sabemos exactamente qué valor. Pero lo que sí sabemos es que nosotros sabemos cómo resolver para ese caso X, ¿no? Y desde esa premisa partimos para ver si ese modo de solución que se tiene aún se puede extender para un caso más general. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, si yo identifico un modo de solución, digamos, puedo ir hacia un caso más general y verificar si es que esa forma aún se mantiene hacia adelante. Vamos a ver esta, ¿no? Te dicen, se sabe que la suma de los enteros positivos, de los n primeros enteros positivos, está dada por esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, así se calcula. Dice, la sumatoria de i, cuando i va desde 1 hasta n, dice que es equivalente a n por n más 1 sobre 2. Eso dice una relación. Entonces, si nosotros quisiera sumar estos n números primos o n números enteros, dice que así se calcula. ¿De acuerdo? Entonces, esto, fíjense, es una definición correcta. Esta es una solución para este problema de sumar los n números enteros, los n primeros números enteros. ¿De acuerdo? Esto es verdadero. No es cuestionable, esto es verdad. Entonces, esta es mi premisa de arranque. Yo ya sé cómo resolver este, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es ver si este modo de resolución puede ser utilizado para escalar en un problema de más complejidad. Entonces, yo digo, si es que este es el modo de resolver, yo voy a escalar y digo, si nosotros tuviéramos un problema un poquito más complicado, fíjense, este es hasta n. Si yo le pongo un problema un poquito más complicado, sería sumar hasta n más 1, ¿cierto? Este, evidentemente, es más grande o complicado que este. Entonces, yo quiero verificar si es que la forma esta de resolver se mantiene para este, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos por sustitución simple, entonces, donde vemos un n, lo deberíamos reemplazar por n más 1, ¿cierto? Entonces, esto es así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando esta forma de resolver y estoy queriendo verificar que esta forma de resolver también sirve para un caso o para una situación un poquito más complicada. ¿Ya? Quiero ver si la forma de resolver es la misma. ¿Qué es lo único que cambia aquí? El dato, ¿cierto? Pero el modo de resolver, fíjense, es el mismo. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, lo que tenemos que ir a demostrar es si es que esto es verdad. Y lo vamos a hacer así, de la siguiente manera, ¿no? Decimos, bueno, como nosotros sabemos que la suma de los n más 1 números enteros positivos está dada por esta forma, estamos queriendo demostrar que se da por esta fórmula, ¿no es cierto? Pero por extensión sería equivalente a escribir eso. Nosotros sabemos, por definición, fíjense, esta es una premisa que es verdadera, esta no se cuestiona, ¿ya? Eso es verdadero, de ahí hemos partido. Fíjense, esa solución es verdadera. ¿Quién me lo ha dicho? Pues no lo sé. ¿Quién ha inventado la fórmula? Tampoco. Lo único que sé es que es verdadera. ¿Correcto? Es correcta. Entonces, lo que yo quiero ver es que esta forma de solución se propaga, ¿ya? O se extiende, digamos, para un caso de mayor complejidad. Entonces, hacemos un reemplazo. Fíjense, esto es una premisa verdadera y estoy en toda la posibilidad de utilizarlo.
Y ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar ¿cierto? Más n más 1. Y empezamos a hacer operaciones, ¿ya? Una vez que empezamos a hacer operaciones, dado que n es un entero positivo, todas estas operaciones que he hecho aquí son completamente válidas, ¿ya? Y al terminar de hacer operaciones, fíjense, ¿a qué he llegado? He llegado a esta forma. Y dice, tiene razón. Entonces, este modo de resolver dice que es el mismo modo de resolver para un caso mayor. ¿De acuerdo? Acabo de demostrar. La inducción, ¿cómo la vamos a utilizar para recursividad? De esa manera. Usualmente nosotros partimos del caso más complicado. Decimos, esta es la manera de resolver, ¿cierto? Este caso complicado se resuelve así. ¿Cómo se resolvería un caso menos complicado? Es la pregunta. ¿Ya? Entonces, eso vamos a aprender a utilizar para hacer recursividad. ¿De acuerdo? Entonces, bajo la suposición de que esto es verdadero, esto no es cuestionable, nosotros hemos demostrado que este modo de resolver se propaga, ¿de acuerdo?, a un ejercicio de mayor complejidad. ¿Ya? Se puede utilizar el modo de solución para casos que están un poco más complejos que el que nos habían planteado como hecho verdadero. La inducción les cuento que es sumamente poderosa. Ahora podríamos ir así también. Fíjense, si yo le digo, se puede utilizar en los dos lados. Yo le digo 1 más 2 más 3, más n. Fíjense, esto es igual a n por n más 1, todo eso dividido entre 2. Entonces, por inducción, yo también podría decir lo siguiente, ¿correcto? A ver, me corrigen si me equivoco. 1 más 2 más 3 más n menos 1, ¿cierto? Esto por definición, ¿a qué debería ser? A n menos 1 por n menos 1 más 1, todo eso dividido entre 2. ¿Estamos bien? ¿Es correcto? Sí, Inge. Sí, ¿verdad? Sí. Obviamente para n, fíjense, n mayores a ¿qué? N mayores a 1. ¿Sí? En cambio, esto es para n mayores o iguales a 1. Entonces podemos demostrar, fíjense, que esto me va a llevar, digamos, a conseguir esto. ¿De acuerdo? Este modo de resolver también da soporte a esto. O al revés, este modo de resolver me permite resolver este. ¿Ya? Eso es la inducción. ¿Correcto? Y eso vamos a utilizar para hacer procesos recursivos. Por lo tanto, en la inducción, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar para poder planear una solución recursiva? Es encontrar una solución particular sin caer en un caso específico que se supone que es verdadera. Ya vamos a encontrar un modo de resolver el problema que es verdadero. Bajo la suposición de que eso yo sé resolver de manera correcta, entonces lo que vamos a tratar de hacer es utilizar esta solución para escalar de manera uniforme a una versión del mismo problema, pero para una situación más compleja. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en inducción. ¿Ya? Listo. A ver, la clase de hoy la vamos a dedicar a aplicar el concepto de deducción. Ya vamos a utilizar entonces deducción para poder resolver estos problemitas. Y vamos a ver un conjunto de ejercicios que están descritos acá en esta diapositiva, que tienen la función o tienen la descripción del problema en términos de especificación, ya del problema sobre la base de la definición de casos particulares. Este es un famoso, se llama la famosa alfombra de Sierpinski o el cuadrado de Sierpinski, que te dice así, ¿no? Nosotros sabemos que en el cuadrado particular de Sierpinski, dice que si tenemos un nivel de detalle 0, ¿cuántos cuadrados podemos observar? 1, ¿ya?
Si yo tengo un nivel de detalle 1, dice que la cantidad de cuadrados que yo puedo observar es 2. Si yo tengo un nivel de detalle 2 de observación de este cuadrado de Sierpinski, dice que yo puedo observar 10 cuadrados. ¿Ya? A ver, para entender, a ver, vamos a decir, le vamos a poner nombre. Entonces le ponemos nombre al problema. Le vamos a decir, queremos resolver el cuadrado de Sierpinski, que dice que para un nivel de ejecución 0, dice que esto me muestra un cuadrado. Si yo quiero resolver, dice, el problema del cuadrado de Sierpinski para un nivel de detalle 1, dice que la cantidad de cuadrados que se observa es 2. Si yo quiero resolver el cuadrado de Sierpinski para un nivel de detalle 2, dice que la cantidad de cuadrados que se observa es 10. ¿Ya? Primer paso hecho. ¿Qué hemos hecho? Le hemos puesto nombre al problema y hemos escrito en términos de datos de entrada y los resultados que esperamos. Lo siguiente que vamos a hacer, fíjense, no tiene antecedentes, ¿cierto? Esta definición del problema es la primera. Entonces, desde aquí vamos a intentar razonar. Yo le digo, a ver, el cuadrado de 1 dice que es 2, pero vamos a tratar de utilizar esta información que ya conocemos. Entonces, la operación más sencilla que aquí puedo hacer es 1 por 1 más 1. ¿Ya? Entonces, aquí le digo, esto sería a 1 más 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque estoy tratando de reusar, fíjese, conocimiento previo. ¿Esto a qué sería equivalente si yo reuso esto? Esto sería 2 más 8. ¿De acuerdo? No me da muchas luces, entonces deduciremos, ¿ya? Por deducción. A ver, vamos a intentar, y eso ni siquiera por deducción. Vamos a intentar trabajar cuántos cuadrados se verían si es que nosotros hacemos el cuadrado de Sierpinski a un nivel de detalle 3. A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dice, parece que este cuadrado, fíjense, se va a dividir así. Ya, aquí. Y hacemos esta división, ¿ya? Y nos fijamos, este es el formato de repetición. Este se ha convertido en este. Entonces, fíjense, aquí yo tengo uno como este. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que pintar cuadradito, ¿cierto? Cuadradito, chin, 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 cuadradito, cuadradito, acá, cuadrado, aquí, cuadrado, acá, cuadrado, acá y cuadrado aquí. Entonces, ¿cuántos cuadraditos yo veo? Primero contaremos porque eran 10 aquí, ¿ya? Contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este grado, ¿no? Entonces, a ver, contaremos ahora cuántos serían aquí. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Aquí habría otros 9, aquí habría otros 9, acá yo tengo 9, aquí yo tengo 9, acá tengo 9, acá tengo 9 y aquí tengo 9, porque estos se pintarían igual. Entonces, ¿cuántos 9 tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 8 por 9 cuadraditos, más este otro, más 2. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos cuadraditos habría en un nivel de ejecución? 3. 8 por 9 es 72. Según esto, debería ser 74. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, estoy aplicando, fíjense, un formato de construcción del cuadrado de Sierpinski. A esto se llaman imágenes fractales, ¿ya? Que se construyen sobre la base de la aplicación repetitiva de un mismo formato de dibujo. Entonces, este se transformó en este, ¿no es cierto? Y este se ha transformado en este. Entonces, cada uno de estos se transforma a su vez en este. Entonces, habría 74. Si nosotros seguimos intentando aquí hacer la relación, esto sería 10 más 64. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, acá nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos que este 1 ya conocemos, ¿cierto? Este no tengo que buscar, ¿este qué es? Este es equivalente al problema de resolver el cuadrado de Sierpinski para un tamaño 1. Este es ese, ¿cierto? ¿Este qué cosa es? Es esto.
¿Este qué es? Es este problema ya conocido. Entonces, ese primer factor de mi suma ya lo conocemos. Este sería el cuadrado de un nivel de ejecución 1, correcto a ese. Y este primer factor sería al cuadrado de este cuadrado de Sierpinski, pero para una ejecución de nivel 2. ¿Dónde me entretengo? Fíjense, acá me voy a entretener. Ya este segundo factor, a ver, ¿qué tienen de común? Parece que son potencias de 8, ¿no es cierto? Yo le puedo decir, a ver, vamos a intentar. Esto sería equivalente a 8 a la 0. Esto sería equivalente a 8 a la 1, ¿correcto? Y este sería equivalente a 8 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Entonces, si es que eso fuera así, a ver, con cuidadito, deduciremos. Según esto, dice, un nivel de ejecución 4 debería ser equivalente a la cantidad de cuadrados que nosotros hemos visto en la ejecución 3 más 8 elevado a la 3, según esto. ¿De acuerdo? Entonces probaremos, pues, si es verdad. A ver, de cada uno de estos, ¿cuántos cuadraditos voy a ver? Aquí voy a ver 9, 9, 9, 9, 9, 9 aquí, 9 aquí, 9 aquí, más 1, ¿cierto? Aquí yo estaría viendo cuántos cuadraditos. 9 por 8, 72, más 1, ¿correcto? Que sería este blanco. Pero esto tengo que hacerlo 8 veces, ¿cierto? Más 2 veces, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, aquí tendría 73 por 8 más 2. ¿Eso cuánto es? Si es que he calculado bien. ¿Cuánto sería ese valor? 586. Ya, supuestamente dice que es 586. A ver, calcularemos aquí. Este sería la cantidad de cuadrados que tiene este, que es 74, más 8 a la 3. ¿Cuánto es 8 a la 3? 512. ¿Cierto? 512 más 74, 586. ¡Yay! Funciona. ¿De acuerdo? Acabamos de encontrar una regla por deducción. Fíjense que me permite relacionar. ¿Entendido? Por lo tanto, decimos, ¿no? Generalizando, resolver el cuadrado de Sierpinski para un tamaño de entrada n dice que va a ser equivalente a ir a encontrar cuántos cuadraditos se observan en la alfombra de Sierpinski para un nivel de detalle n-1 más 8 elevado a la n-1. ¿Correcto? Porque esto es 3 cuando esto es 4, esto es 2 cuando esto es 3. ¿Cierto? Este es 1 cuando este es 2 y este es 0 cuando este es 1. Acabamos de encontrar la definición. Fíjense, esto que acabo de encontrar es la definición de la parte recursiva. Es la parte recursiva de la definición. Y esto que acabo yo, a partir de donde hemos generado el conocimiento, esta vendría a ser la parte básica de la definición. ¿Ya? ¿Qué tengo que cerrar? Las condiciones de contexto sobre las cuales esta definición es correcta para n's que pertenecen a los enteros positivos. ¿Correcto? Listo. ¿Sí? Ok, lo siguiente que tenemos que hacer ahora es ir a programar. ¿Correcto? No queda otra que ir a programar. Vamos a venirnos por acá y le decimos que vamos a abrir nuestro BlueJ. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? Ok, nos vamos a ir a crear entonces un nuevecito proyecto. Acá, le digo nuevecito proyecto. Lo vamos a poner en para borrar. Ustedes estamos con el recursivo en el grupo número 5. ¿Ya? Creamos. Sí. Ahora, ¿hay una sola manera de resolver el problema? Les cuento que no. Completamente válido si ustedes se encuentran más de un modo. ¿Ya? Completamente válido. ¿Cómo sale 74? Porque hemos dibujado. ¿Ya? Entonces, a ver. La ventaja de la definición de estos problemas, fíjense, a ver, vamos a agarrar aquí. ¿Ya? Acá, fíjate, hemos hecho por aplicación del formato del dibujo, una vez más. Entonces, esto es a un nivel de detalle 2, 0, 1, 2, ¿cierto? Si quisiéramos hacer a un nivel de detalle 3, entonces, aquí, ¿qué hemos observado? Fíjense que esta regla se repite sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo un cuadrado así, un cuadrado negro, le voy a poner un cuadrado blanco. Pero cuando yo tengo un cuadrado negro y un cuadrado blanco, entonces ese se va a transformar en este. Entonces, aquí, fíjense, este se puede dividir así. A ver, este es un cuadrado, este es un cuadrado, este es otro así. ¿Eso se entiende? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Elvis? Sí, Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo siguiente que hemos hecho? Lo siguiente que hemos hecho, bueno, este cuadrado, fíjate, se ha transformado en uno así. Entonces, básicamente, cada uno de estos va a pintar aquí un cuadradito blanco, aquí otro cuadradito blanco, aquí otro cuadradito blanco, así. Esta es una figura que se empieza a graficar de manera interna, ¿no? Ve, hacia adentro se grafica y cada vez es más chiquitito, más chiquitito. Entonces, si analizamos solamente este cuadradito, fíjate, ¿cuántos cuadrados se observo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces, aquí yo observo 9 cuadrados, ¿ya? Entonces, le voy a decir que mi observación aquí me ha dado 9 cuadrados. Fíjate, este cuadrante me ha dado 9 cuadrados. Entonces, este también me va a dar 9. Este también me va a mostrar 9. 9, 9, 9, 9, 9 cuadrados aquí. ¿Cierto? Si contamos toditos, me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que sería 8 por 9 cuadrados acá. Tengo que contar este cuadrado, este es 1. Y por lo que veo también cuenta este cuadrado, ¿cierto? El grande. Este cuadrado es otro. Entonces ahí le tengo que sumar más 2. Y entonces el problema había sido que para un nivel de detalle 3, ¿cuántos cuadrados yo utilizo? 74, ¿cierto? Esto es igual a 74, ¿correcto? Lo único que hemos hecho, fíjense, es probar, ¿no es cierto? 74, esto es 10 más 64, así. Con estos 3 casos que me daban, no he tenido la información suficiente para poder aplicar deducción. Bueno, aquí he hecho, pero no tengo las cosas claras. Entonces, un hito más he construido haciendo uso de la definición. Y con este casito más, yo ya he podido encontrar una relación. ¿Ya? Y aquí mi cuadrado 4, yo ya he utilizado esta deducción, fíjense, por deducción ya he hecho eso y luego he verificado que este resultado sea realmente correcto, he hecho una verificación. Entonces, una vez que esto me entrega un resultado correcto, entonces esto yo lo puedo generalizar, ¿de acuerdo? Y puedo decir que por deducción esa es la manera de encontrar una solución para este problema. ¿Entendido, Elvis?
Ok. Entonces, aquí escribiremos y van a ver que es sumamente sencillo en esta clase de ejercicios escribir el proceso, ¿ya? Entonces, veamos, le vamos a poner aquí a un robot, le pondremos, ¿ya? Que vaya a hacer este proceso, que básicamente cuya misión, la única misión que tiene este procesito, es tener una prestación de servicios funcional, cuya misión es encontrar, es un calculador ¿ya? Cuya misión es encontrar, dice, la cantidad de cuadrados que se puede observar cuando queremos hacer el cuadrado de Sierpinski, cuando me dicen que el nivel de detalle de ejecución de este cuadrado va a ser n. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es traducir esto, ¿sí? Entonces, hay dos definiciones para poder encontrar, ¿no es cierto? Entonces, el número de cuadrados que yo observo es eso, ¿ya? Y lo que vamos a hacer siempre es esta partecita, ¿de acuerdo? Definimos nuestra variable resultado, retornamos el contenido de mi variable resultado, y entre esas dos instrucciones tengo que ponerle todo el conjunto de instrucciones que me permiten definir de manera correcta mi resultado. Ya está. En este caso tengo dos partes en la definición, ¿no ve? Esta parte la vamos a usar cuando n sea 0. Y esta parte la vamos a usar cuando n sea mayor a 0. ¿Correcto? Entonces preguntamos, vamos a hacer esto. Le digo, ¿será que n es 0? Si me dice que sí, el número de cuadrados que se observa en esta figura que es Sierpinski, dice que categóricamente es 1. Es la forma más sencilla de resolver. Pero si no, dice que el número de cuadrados que se observa en esta figura va a ser igual al resultado de ir a averiguar cuántos cuadrados se observan en la alfombra de Sierpinski para un nivel de detalle n-1, sumado, dice, sumado con el 8 elevado a la n-1, ¿cierto? 8 elevado a la n-1. Eso sería. Ok, esto me va a generar un error, ¿no ve? Porque el PAUD me genera un valor real. Entonces le vamos a poner que lo único que me interesa es su parte entera. Listo. Una vez que he hecho eso, compilamos. ¿Ya? Y no tenemos ya sintaxis, errores de sintaxis. Fíjense cómo hemos traducido nuestro proceso, sumamente sencillo. Ya lo hemos traducido prácticamente. Mi diseño traducido al lenguaje de programación. Eso es lo que hemos hecho. ¿Ya? ¿De acuerdo? Siempre, ¿no? Para utilizar la parte recursiva o la parte básica, siempre tengo que verificar si estamos en condiciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones de mi entrada que hacen que mi problema sea más o menos difícil? ¿Ya? Ok, una vez que esto ya está compilado, venimos aquí y probamos. Vamos a probar si es que está funcionando bien. Yo le digo, a ver, a mi robot, vamos a hacerle caso básico. Cuando es 0, es 1. Correcto. A ver, vamos a probar que es el 3. Si es que quisiéramos un nivel de detalle 3, esto me debería dar 74. Correcto. Si quiero un nivel de detalle 4, ¿esto qué me debería dar? Me debería dar 586, que era correcto. Y a ver, averiguaremos cuánto sería si yo quiero un nivel de detalle 10. ¿Cuántos cuadrados se mirarían así hacia adentro, ¿no? De manera interna. Uy, harto. Es más, no sé si habrá calculado bien por la cantidad de cifras. Vamos a hacer otra prueba. Le digo, a ver, para 8. Es esto, ¿no? Llevan 6, 7 cifras. Entonces, para 10 es posible que haya habido un desborde. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, ya que un dato de valor de tipo entero solamente me agarra un rango limitado de valores de manera correcta. ¿Sí? Eso. ¿Listo? Acabamos de hacer nuestro primer programa recursivo haciendo uso de la deducción como un instrumento de racionamiento de diseño de nuestra solución recursiva. ¿Ya? Continuamos. Veremos este. Te dice, a ver, bueno, este es facilito, ¿no? Esta es la otra alfombra de Sierpinski, que es una variación. Y aquí lo que va a ir metiéndole, fíjense, son cruces.
Ya va a ir poniéndole una cruz blanca cada vez. Cada vez que hay un cuadrado o negro, le va a poner una cruz blanca. ¿Cierto? Por cada cuadrado negro va a meterle una cruz blanca y va a empezar a generar división. De tal manera, te dice que si nosotros tenemos, por definición esto, entonces agarramos algo así. Te dice, ¿no? Para un nivel de detalle 0, dice, para un nivel de detalle 0, veremos en qué color está. Para un nivel de detalle 0 dice que se observa un cuadrado. Para un nivel de detalle 2 se observan 4 cuadrados. Para un nivel de detalle 3 dice que se observan 16 cuadrados. Le vamos a poner nombre. A este le vamos a llamar cuadrados de Sierpinski 1, ¿cierto? Para un nivel de detalle 0 dice que se observa un cuadrado. Cuadrados de Sierpinski 2 para un nivel de detalle 1 dice que es 4. ¿Cierto? Esto está mal, ¿no? Aquí me he saltado, no sé por qué me he saltado. Por alguna extraña razón me he saltado. Este es 1 y este es 2. Cuadrado de Sierpinski 2 para un tamaño de entrada 2 dice que es equivalente a 16. Intentamos hacer relaciones, ¿no es cierto? Esto sería 1 más 3. Es la más fácil, ¿no ve? Por la suma. Y esto sería 4 más 2. Entonces, a ver, analizaremos cómo sería para poder asegurarnos, ¿no? Que nuestra deducción va por buen camino. Vamos a agarrar el cuadrado de Sierpinski para un nivel de detalle 3. Entonces, fíjense, por cada cuadrado negro le ponemos una cruz igual. Súper chueca, ¿no? Le ponemos una cruz. Por cada cuadrado negro le pintamos una cruz blanca, ¿ya? ¿Y eso qué va a hacer? Que se generen más cuadraditos. Fíjense, en este cuadrante, ¿cuántos cuadraditos he conseguido? 16, ¿ya? Y aquí hay 16, y aquí hay 16, y aquí hay 16. Eso en total, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto se calcula esto? 64. 64. Dice que hay 64 cuadraditos. Y si seguimos haciendo esto, fíjense, es a 16 más 48. ¿Ya? Esta es una forma de hacer, ¿no ve? Y empezamos, reemplazamos. Fíjense, este 1 es equivalente al problema previo, a cuadrado 0 más 3, ¿cierto? Este es equivalente al cuadrado 2 de 1 más 12, ¿cierto? Porque este 4 es el resultado de este. ¿Ves? Estoy haciendo. Este dice que es equivalente al problema de cuadrados 2 más 48. Ok. Esta parte de acá, fíjense, es dato conocido. Esto es conocido. Ya sabemos calcular, de esto no nos preocupamos, calcula bien. ¿De qué partecita tengo que preocuparme? Tengo que preocuparme de esta parte. Correcto, de esta. ¿Sí? Esto. Esto parece ser, ahorita si observamos, esto parece ser múltiplos de 3, ¿correcto? Lo podemos expresar así. Cambiaremos de color el lápiz. El 3, por ejemplo, se puede expresar como 3 por 1. El 12 se puede expresar como 3 por 4. ¿Cierto? El 48, ¿cómo qué? 3 por 16. por 16, ¿cierto? Oh, dices, qué interesante. Entonces aquí tenemos una constante que es 3. Y aquí tenemos 1, 4, 16. Esto parece ser, fíjense, nuevamente me fijo en este. El 1 se puede expresar como 1 o como 4 a la 0. El 4 se puede expresar como 4 a la 1. El 16 se puede expresar como 4 a la 2. Oh, qué interesante. Entonces, es correcto probablemente decir que esto sería equivalente a cuadrados 2, 0, más, le digo, agarraremos esto y nos los llevaremos a otro lugar. No quería hacer eso. Agarro así, y vente acá, ¿ya?
Y tenemos cuadrados 2 más 0 sería multiplicado más 3 multiplicado por 4 a la 0. ¿Cierto? Esto sería cuadrados 2 nivel 1 más 3 multiplicado por 4 elevado a la 1. Esto sería igual a cuadrados 2 para un tamaño de entrada 2 o más 3 multiplicado por 4 a la 2. Parece, ¿cierto? Entonces, esto que acabamos de encontrar, esa relación que acabamos de encontrar en ese problema, ya me va a permitir deducir. A ver, por deducción, entonces, ¿qué puedo decir? Que el problema de cuadrados 2 para una entrada 4 debería ser equivalente al problema de cuadrados 2 para una entrada 3, más le digo 3 multiplicado por 4 a la 3. Si hacemos operaciones, a ver, esto sería 4 elevado a la 3, ¿cuánto es? 64, ¿cierto? Esto sería 64, más dice cuadrados este que vendría a ser 64, ¿correcto? Más 64. Esto dice que es 128. ¿No ve? Verificaremos. Resulta que acá, si yo tengo que hacer, aquí le tengo que hacer una cruz más, ¿no ve? Entonces de aquí me va a salir 4 cuadrados, de aquí 4, 4, 4, de aquí me va a salir 16. De cada uno de estos me va a salir 16 por 4, ¿ya? Eso sería 16 por 4 es igual a 64. Eso por 4, eso es ¿cuánto? A ver, aquí yo tengo, de aquí me sale 4, 16, más 16, más 16, más 16, eso es, está bien, ¿no? De 16 por 4. En esta esquinita me mostraría 64, ¿cierto? Y yo tendría que tener 64, 1, 2, 3, 4 veces, ¿no es cierto? Por 4. No, y es 256. Entonces este me sale mal. Y ¿De que falta acuerdo? multiplicar por 3. Por 3. Así, me falta multiplicar por 3. Gracias. 64 por 3, 192. Ahora sí. Ahora sí, 100, este no es 64, ¿no ve? Este es 192. ¿Correcto? 192 más 64, ahora sí, 256. Y me calcula, ¿no es cierto? Que es la cantidad de cuadritos que tengo. Listo, acabo de encontrar. Por lo tanto, por deducción, le digo, el problema de resolver cuadraditos 2 de Sierpinski dice que es equivalente a resolver el segundo problema de cuadraditos de Sierpinski para un tamaño de entrada n-1 más 3 multiplicado por 4 elevado a la n-1. ¿Correcto? Listo. ¿Qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar, ¡ay, Dios! La parte recursiva de la definición. ¿Y esto qué cosa es? Esta es la parte básica. Condiciones de contexto del problema, que serían para n's que pertenecen a los enteros positivos. ¿Correcto? Bien, nos venimos a implementar. Implementando. Siempre, ¿ya? Siempre cada uno en un proyecto diferente. Van a tener harto cuidado con eso. Nada de estar haciendo 2, 3 cosas en el mismo proyecto. Agarramos otro proyecto y resulta que este también nuevamente vamos a implementar un robot. Ya le digo una nueva clase, que es un robot. Y este robot básicamente, ¿qué tiene que saber hacer? Tiene que saber calcular la cantidad de cuadraditos para esa alfombra de Sierpinski versión 2. Y le decimos, esto dice que me permite encontrar la cantidad de cuadrados del cuadrado de Sierpinski versión 2 cuando tenemos un dato de entrada n. Mi promesa de respuesta es el número de cuadraditos que se observa y eso es lo que yo te voy a devolver. Entre medio de esos dos, mis mejores esfuerzos para conseguir el resultado. Le digo, si n es igual a 1, entonces el número de cuadrados, por definición, dice que es
1, ¿cierto? Parte básica implementada. Caso contrario, le digo, el número de cuadrados dice que va a ser igual a la resolución del problema versión 2 de los cuadrados de Sierpinski, dado que tenemos n-1 como nivel de detalle, más 3 multiplicado por el mat.pause de ¿qué? De 4 elevado a la n-1, ¿cierto? Punto y coma. Con el cuidado de que este sea un entero. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener harto cuidado aquí, que no he escrito, por ejemplo, en el anterior? Nosotros tenemos que documentar, ¿cierto? Esta parte y decir las condiciones para las cuales este proceso me resuelve de manera correcta. ¿Qué tengo que hablar? Tengo que decirle, ¿no? Acerca del parámetro. N, ¿qué no puede ser? N es un entero positivo. ¿De acuerdo? Tiene que ser, porque si no me das un entero positivo, tampoco me comprometo a resolver bien el problema. A eso se llama programación basada en contratos, ¿no? Completamente válido. Probamos. Generamos nuestro robot. Le digo, a ver, el caso base, ¿ve? Le acabo de dar un valor que no es válido y se ha lanzado al infinito, ¿no? Acabo de probar, no le he hecho caso. ¿Se han dado cuenta? Me ha dicho, por piedad, no me envíes un valor 0 y yo le he puesto 0 y se ha lanzado. Ok, para 1, tiene razón, es 0, ¿no? He escrito mal mi condición. Acá que le he puesto, esto es 0. Entonces aquí n es un entero positivo, incluido el 0. Ahora sí, compilamos. Había copiado mal la cosa. Ahora sí, nos venimos acá y le decimos, para un nivel de detalle 0, 1, correcto. Para un nivel de detalle 3, veamos, eso es 64. Para un nivel de detalle 4, dice que es 256 y está calculando de manera correcta. Siguiente ejercicio. Están entendiendo, ¿cierto? Estamos aplicando la deducción para poder diseñar una solución recursiva. ¿Ya? Haremos una variación de la curva de Koch que dice, ¿no? Si nosotros tuviéramos una ejecución a nivel 3, dice, ¿cuántas líneas nosotros podemos observar? 1, 2, 3. ¿Ya? Parece que sí, ¿no? O cuántas puntas, no sé, vamos a ver. Pueden ser líneas o pueden ser puntas, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3 puntas también que observo. Para un nivel de detalle 1, dice, se observan 6, creo que son puntas, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No serían líneas. Para un nivel de detalle 2, dice que se observan 18. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ah? Ok, hemos entendido. Ya, muy bien. Entonces venimos y ¿qué me están pidiendo? Las puntas que se observan en el dibujito. Y vamos a escribir, ¿no? Si tenemos un nivel de detalle, empieza en 0, ¿no? 0. Dice que el número de puntas que se observa es 3. Si tenemos un nivel de detalle 1, se observan 6. Si tenemos un nivel de detalle 2, dice que se observan 18, ¿correcto? Le vamos a poner nombre a nuestro problema. Entonces le digo, queremos saber cuántas puntas se observan en el dibujito a un nivel de detalle 0, dice que es 3, ¿no? A un nivel de detalle 1, dice que es 6, ¿no? A un nivel de detalle 2, dice que la cantidad es 18, ¿ya? Lo siguiente, vamos a intentar hacer reducción. Esto sería 3 más 3, ¿ya? Y esto sería 6 más 12. Esa es una opción, ¿no es cierto? La otra opción sería 2 por 3.
¿cierto? La otra opción sería 3 por 6, ¿correcto? Y esto si nosotros lo representamos, este es interesante, ¿no? Entonces aquí yo le digo, esto sería A2 multiplicado por la cantidad de puntas, ya que tiene la versión anterior, que es 3. Este 3, entonces vamos a usar de aquí. Y vamos a ver si funciona. O sea, esto no es definitivo, ¿no ve? Estamos deduciendo, ¿correcto? Y esto sería equivalente a 3 por la cantidad de puntas que tiene la anterior ejecución. Ya, si eso fuera verdad, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si funciona, ¿ya? Vamos a probar el razonamiento de 3. Esto sería, si es que fuera verdad, y si es que vamos bien 2, 3, ¿quién le tocaría ser aquí? 4, ¿no ve? Por deducción. Sería esto a puntas de 2, ¿ve? Y esto sería a 4 multiplicado por 18. ¿Y esto cuánto es? 4 por 18. 72. 72. ¿Sí? 72 dice. Vamos a verificar si eso es verdad. Ya, vamos a venir a verificar y sobre este dibujo vamos a construir. Entonces aquí fíjense, va a salir 1, 2, ¿no ven? Aquí le tengo que poner 1, 2, así crecería, ¿cierto? 1 y 2, ¿ya? Entonces, por cada una de estas, fíjense, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces aquí yo tengo 9 puntas. ¿No es cierto? Aquí, ¿cuántas voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 también. Y entonces aquí tengo 9, aquí tengo 9, aquí tengo 9, aquí tengo 9, aquí tengo 9. Y aquí tengo 9. ¿Cuántos 9 tengo? 9 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 9 por 6. ¿Y eso cuánto es? 54. ¿No? ¿Cierto? Sí. No funciona. Entonces, esta mi fórmula no es buena. ¿O es buena? No, lo borramos. Porque no funciona. Entonces, volvemos a foja 0. Pero nosotros ya que hemos ganado con esto, digamos, intentando probar, hemos obtenido un caso más para poder apoyar la deducción. ¿Ya? Vamos a agarrar esto, borramos biencito. ¿Estamos de acuerdo que es 54? ¿Convencidísimos que es 54? ¿Sí? Volveremos a las bases. ¿Ya? Eso es 3 más 3. Esto sería 6 más 12. Esto sería a 18 más ¿cuánto? 36. Sí, 36. Ok, ¿esto qué tienen de común? Bueno, esto se puede escribir como puntas para una ejecución 0. Esto es puntas para una ejecución 1. Esto es puntas para una ejecución 2. ¿No? Más, más, más.
El 3, a ver, vamos a ver, el 12 se puede escribir como 3 por 4, ¿cierto? El 36 se puede escribir como 3 por 12. Y esto se puede escribir como 3 por 1, pero el 1, 4, 12 no me gusta. A ver, intentaremos hacer, ¿qué se puede hacer? Puede haber dos casos bases. Sí, señor, puede haber. Este es el que me está complicando, ¿no ve? Porque si no, esto sería 3 veces el anterior, 3 veces el anterior, ¿correcto? Este sería el único que no es 3 veces el anterior, ¿no? Podríamos hacer dos casos bases, se puede. Ya, pero siempre debería haber una manera de relacionar, porque fíjense, es sistemático, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que eso también es base, entonces podríamos decir que esto es equivalente, fíjense, esto, veamos, esto es equivalente a 3 veces por 6. Esto es a 3 veces por 18, ¿es correcto? Sí. Y ahora, por deducción, podríamos decir que la cantidad de puntas que se hace para 4 sería 3 veces por 54. ¿Sí? A ver, probaré. Y acá tendríamos que sacar una punta. Vamos a cambiar de lápiz. ¿Sí? Este sería punta, unita, 2, 3. ¿Cierto? 1, 2, 3, van 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 por cada una. 27 por 6, ¿cuánto es? 162. 162. 162. ¿Y 54 por 3? Igual, dice. Listo, acabamos de encontrar, ¿no? Por lo tanto, le digo, por deducción, decimos que la cantidad de puntas que existen para un triángulo de Sierpinski de la curva de Koch, tamaño n, sería 3 veces multiplicado por la cantidad de puntas que tiene una anterior, ¿ya? Esta sería la parte recursiva de la definición. Y tenemos dos partes básicas, ¿cierto? Estas serían las partes básicas, condiciones de contexto para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0. ¿No? Ok, programamos y nos venimos a construir otro proyecto. ¿Ya? Tenemos nuestro 3, ¿de acuerdo? Que dice que también va a generar un robotcito cuya misión básica dice que es calcular la cantidad de puntas, ¿no? Que se miran en esta curva de Koch. Entonces, mi problema dice consiste en encontrar la cantidad de puntas que se observan en un triángulo de Koch cuando nosotros tenemos un nivel de detalle n. ¿Correcto? Entonces, venimos por acá. Dice, mi promesa es encontrar el número de puntas, ¿cierto? Y te vamos a retornar el número de puntas que se tiene, ¿no? Eso es calcular. Bien.
le pregunta si n es 0, entonces dice el número de puntas resulta ser 3. ¿Correcto? Aquí tenemos dos casos bases, ¿no es cierto? Si n es 1, dice que el número de puntas es 6. ¿Ok? Pero caso contrario, dice si else, ¿no? Entonces el número de puntas es igual a 3 multiplicado por puntas para un tamaño de entrada n-1. ¿Correcto? Traducido, ¿no? Ahí tenemos dos casos bases, ¿no? Si n es 0, es 3. Si n es 1, es 6. Pero si es que fuera mayor a 1, es complicado. ¿Ya? Son casos complicados y se calcula 3 veces las puntas de n-1. Aquí ¿no? Hay que tener cuidado con esto porque cuando tú le dices enteros negativos te puede enviar, ¿correcto? Y aquí hay que decirle, ¿no? Parámetro n es un entero positivo, incluido el 0. ¿Correcto? Compilamos, ejecutamos, vemos que se crea un robotcito y le preguntamos, a ver, vamos a hacer la prueba. 0 dice que es 3, ok. Para 1 es 6, correcto. Para 3, vamos a calcular para 3, 54, bien. Para 4, veamos, es 162, correcto. Averiguaremos cuánto es para 10. Para 10, relativamente pequeño, ¿cierto? Eso es. ¿Han comprendido cómo se utiliza la deducción para diseñar procesos recursivos? Ok, entonces fíjense, esta deducción, o sea, este mecanismo de la deducción, nosotros lo estamos no para encontrar una fórmula, sino más bien para encontrar una solución en términos del mismo problema. Y al utilizar este mecanismo, nosotros estamos asegurando que la regla del diseño se cumple. ¿De acuerdo? Porque estamos partiendo, fíjense, de soluciones correctas. ¿Ya? Entonces, esta solución es correcta, este 162 es correcto porque este es correcto. ¿Ya? Porque puntas 3 es correcto. Y es 54 porque aquí está de manera correcta calculada. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos la próxima clase, jóvenes, el día lunes. Se los voy a subir ahorita estos ejercicios que hemos hecho. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, dije. Hasta luego, Lisa. Chao, chao.